Los monovolúmenes fueron una verdadera revolución como coches familiares. El primer monovolumen de gran éxito en los Estados Unidos de Norteamérica fue la Chrysler Voyager, pero el que se considera el primer monovolumen de la historia es la Renault Espace. Y ahora prácticamente han desaparecido. ¿El motivo? No me gusta señalar, pero los han asesinado los SUV. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La primera duda, ¿los o las monovolúmenes? Yo creo que las dos valen y seguramente pues yo me iré alternando. Y dicho esto, ahora vamos a hablar de Benidorm. ¿De Benidorm? Otra vez, ya verás por qué. Benidorm es una localidad turística que por circunstancias yo conozco muy bien y que está en el Levante español, en la costa mediterránea. En los años 60 era un pueblecito pesquero y ahora se ha convertido en una de las ciudades turísticas más importante de España, llena de rascacielos, hasta el punto que mucha gente, en plan de broma, la llama Benidorm. El alcalde de esta localidad en esos años 60 era el señor Don Pedro Zaragoza Orts y estaba hablando con dos arquitectos, los señores Luis Rodríguez y Paco Muñoz, de cómo hacer crecer la ciudad. En esos tiempos era muy habitual fumar y tenían encima de la mesa un paquete de tabaco. Yo, como no fumo, no tengo un paquete de tabaco, tengo esta caja, pero me vale. Entonces, la anécdota, que es real, pues cuando le dijo uno de los arquitectos, vamos a hacer edificios así, y puso el paquete de tabaco así, y dijo el alcalde, no, más altos. Dijo, bueno, pues los hacemos así. Y dijo, no, más altos. Pues los hacemos así. Por eso Benidorm está erizado de rascacielos. Eso además permite meter, obviamente, más gente en menos sitio. Esta anécdota me sirve para explicar cuál es la brillantez del concepto del monovolumen, porque es como en Benidorm crecer a lo alto, para aprovechar más el espacio. Es decir, llevar los pasajeros más sentados en una silla que repanchingados en un butacón. ¿Repanchingados? Sí. Repanchingarse es como dejarse caer en el sofá y medio estar tumbado en un sofá. Eso es repanchingarse. Algo tan sencillo como eso permitía que en la misma longitud tuvieras más espacio, pudieras aprovechar más el espacio. ¿Para qué? Para tener más habitabilidad, para poner 3 filas de asientos en un coche no muy largo, para tener un maletero absolutamente cavernoso para lo que tú quisieras. Además de contar con una mayor visibilidad y una mayor facilidad para sentarse en el coche. Esto a lo mejor os suena. Pero no solo eso, es que con una plataforma completamente plana y un poquito de imaginación, los monovolúmenes permitían cambiar los asientos de forma que tú puedas tener un coche de 4 plazas y un maletero enorme, tener 7 plazas, 8, tener, por ejemplo, 3 a un lado o 3 a otro si hay que llevar una cosa larga, tener un maletero enorme, tener un 2 plazas con un supermaletero como una furgoneta. Realmente la Space fue la más innovadora, por eso fue la primera, en este sentido. Space, la revolución. Si entráis en Wikipedia y ponéis Renault Space, veréis que donde pone periodo de producción pone 1984 presente. Pues no es cierto del todo. No es cierto del todo porque sí que es cierto que en la actualidad hay un modelo de Renault con ese nombre, pero desde 2023 ya no es un monovolumen. Entraremos en detalle sobre este asunto más adelante. También hemos contado que la idea original de estos monovolúmenes surge de Matra, una empresa a la que hemos dedicado un vídeo y que decide, después de hacer misiles y armas, hacer coches deportivos y diseñar algo innovador. Tan innovador que a Peugeot le echa para atrás, le parece demasiado rupturista, pero no a los más valientes dirigentes de Renault. La Space era muy innovadora, con una carrocería de fibra sobre un chasis de acero, con un diseño cuadradote pero no exento de atractivo y sobre todo con una modularidad interior hasta entonces nunca vista. Lo he comentado un poco antes de pasada, es que podías poner 3 asientos, uno al lado del otro, detrás del conductor, de forma que podía llevar, por ejemplo, una tabla de Wilson y ponerlo de todas las maneras que te imaginases, porque además era muy fácil mover los asientos, lo recuerdo perfectamente, con una palanca los quitabas, los cambiabas, podías hacer incluso una oficina, porque los asientos delanteros que eran fijos se podían girar 180 grados.
La postura de conducción era muy natural, la visibilidad perfecta y la estabilidad muy buena, porque realmente el centro de gravedad no se elevaba mucho. Es cierto que los pasajeros iban algo más erguidos, pero el suelo del coche, no como en los modernos SUV, estaba a la misma altura que en un coche convencional. No fue fácil. Los comienzos de las PAS no fueron fáciles. Costó que el concepto entrase, eso preocupaba a los fabricantes. Digo los fabricantes porque aunque la base mecánica del bastidor y el motor era Renault, las PAS se montaba en la fábrica de Matra. El éxito, como os digo, tardó casi 2 años realmente en cuajar, pero cuando llegó fue enorme. ¿Por qué? Porque muchos veían en las PAS un vehículo realmente diferente, que aportaba algo diferente. En algunos mercados yo os diría que era casi un vehículo premium, por ser tan diferente, por ser tan atractivo. Y además es que era enormemente práctico, sobre todo si tenías familias, porque tenías mucho espacio, confort y esa modularidad que era un sello de identidad del concepto monovolumen. ¿Y qué pasa cuando un concepto es innovador, diferente y triunfa? Pues pasa lo mismo siempre, que todos los demás, todos los contrincantes, los rivales, los competidores lo imitan. Y así asistimos a un auténtico boom de los monovolúmenes. Todas las marcas tenían monovolúmenes, en todos los segmentos, de los pequeños, bueno, desde los más pequeños, porque fijaos que no solo el Twingo, sino el Peugeot 1007, Peugeot que no quería hacer monovolúmenes, pues eran totalmente monovolúmenes. Y desde luego llegaron a las categorías de los coches más grandes, lujosos y caros. Todas las marcas. Se puede decir que entre los años 80, de finales del siglo pasado, y el año 2000, todas las marcas ofrecían una gama completa de monovolúmenes. Fijaos que la primera fue Renault, que viendo el éxito de las PAS, decidió hacer un monovolumen más pequeño, el Scenic, que presentó en 1996, una especie de mini Spas, un vehículo que yo conozco muy bien porque no solo acudí a esa presentación, que fue en el Centro Pompidou, muy interesante, porque además cada asiento representaba un continente, tenía mucha gracia y además es que ahí conocí a la que fue mi esposa y sigue siendo a día de hoy la madre de mis hijos. El Scenic tuvo más éxito que las PAS, era más barato, más compacto y enseguida le salieron competidores de las marcas de las más importantes como Peugeot con el 5008, Toyota con el Corolla y Volkswagen con su Touran. Las marcas citadas copiaron con más o menos éxito el concepto del Scenic, pero Citroën hizo algo que para mí era muy innovador y es que unió su concepto de monovolumen en una estética muy particular con un hombre que tenía mucho gancho y que era y es universalmente reconocido, como es el nombre del pintor Picasso. Y así es como nace el Citroën Sara Picasso o C3 Picasso. Moderno de diseño, de gran practicidad y que además yo tuve uno. Y esa practicidad había cosas muy divertidas y muy curiosas. Lo que os he contado, los asientos, era muy luminoso, pero es que incluso en el maletero, en el lateral izquierdo, si no recuerdo mal, había un carrito de la compra, eso hoy día sería muy útil, que se plegaba, no ocupaba nada y que era muy práctico. Al C3 Picasso, iba a decir, ponía el guión que sustituyó, realmente no lo sustituyó porque era más coche y se situaba más por arriba en tamaño y además, aunque el C3 Picasso era magnífico, el C4 era un salto de calidad. De hecho, recuerdo que estuve también en la presentación de ese coche y también tuve uno, por cierto. Y bueno, lo que sucedía es que el interior era espectacular, de bien acabado que estaba. De hecho, Citroën presumía de que los proveedores de sus plásticos, de sus interiores, eran los mismos que utilizaba Audi. Y otra cosa que me gustaba mucho de ese coche es que era muy original el parabrisas. El parabrisas que mordía prácticamente el techo, con lo cual tenía una luminosidad increíble y unos parasoles especiales que deslizaban y bajaban y luego se desplegaban. Ford lo hizo bien porque lanzó 2 buenos monovolúmenes, uno digamos de clase media, el Ford C-Max, y otro, el Galaxy, con más aspiraciones. Fijaos si tiene aspiraciones, que incluso había una versión V6 de 2.8 litros y más de 200 caballos. Yo tuve uno de estos y os digo que, salvo por el consumo, era una maravilla. Es que los tuviste todos. Tuve unos cuantos porque el boom de los monovolúmenes coincidió con el momento en que yo fui padre. No ha acabado con Ford, que realmente lo hizo muy bien porque en 2006 lanza un monovolumen de tamaño medio pero con aires
Premium, yo diría que incluso deportivos, que fue el S-Max, que tenía un bastidor muy notable y excelentes motores. Tenía, fijaos, un 1.8 de 125 caballos y tenía ese motor que a mí me encanta, 5 cilindros en línea, de gasolina de 2,5 litros y 220 caballos. Un coche, incluso hoy día, muy interesante. Y no me quiero olvidar del Seat Altea. De Seat Altea, que era un León, pues hecho monovolumen. Es que además tengo una anécdota que me divertí mucho, porque el primer Seat Altea que hubo en España para probar, me lo dejaron a mí. Y me fui a Altea. Y claro, cuando llegué a Altea, me acuerdo que estaba en el club náutico y la gente decía, pero ese Seat, se lo has puesto tú, eso de Altea, ¿no? Porque la gente se sorprendía que estaba en Altea, no sabía, la mayor parte de la gente no conocía ese coche. Bueno, aparte de esta anécdota, el coche iba francamente bien. Bueno, pues es que utilizar tanto la plataforma como las mecánicas del Seat León es una garantía. Auge y caída. Se puede decir que los monovolúmenes fueron los reyes y tuvieron su mayor auge en las 2 últimas décadas del siglo XX. A partir de ahí se empieza a iniciar un declive que llega hasta nuestros días, donde las marcas ofrecen, hay algunos monovolúmenes, pocos nuevos, y eso sí, por la calle sigue viendo muchos monovolúmenes usados que la gente está encantada con ellos y los sigue usando. No hace falta que os diga por qué prácticamente han desaparecido los monovolúmenes. Si nos referimos al mercado español, os voy a dar un dato, agarraos. ¿Sabéis qué porcentaje de SUV se vendieron en España en 2024? Yo pensaba que estaría cerca de la mitad y me he equivocado. El 59,7% de los vehículos nuevos vendidos en España, de los coches nuevos vendidos en España en 2024 son monovolúmenes. Pero fijaos, esto año completo. Pero desde enero hasta diciembre sigue incrementándose. De hecho, en diciembre ese porcentaje era del 61,6%, más de 6 de cada 10. Hay quienes afirman que el primer SUV que tuvo un cierto éxito, o verdadero éxito, fue el Toyota RAV4, que apareció en 1994. Da igual. El hecho cierto es que llega el nuevo milenio y empiezan a crecer los SUV, a crecer, hasta convertirse en los reyes del mercado y en los coches más deseados por la mayoría de los compradores. ¿Qué tiene que no tenga yo? Como esas personas que han sufrido una infidelidad por parte de su pareja y se preguntan, ¿qué tiene que no tenga yo? Bueno, pues yo creo que eso se preguntan los monovolúmenes respecto de los SUV. La idea de este vídeo nace de una conversación con mi buen amigo Luis Miguel del Cerro, que ya sabéis que colabora con nosotros en los aspectos técnicos del canal y que sabe también mucho de coches. Estamos hablando de los monovolúmenes, de hecho de la desaparición de los monovolúmenes. Y claro, es que si te paras a pensar, realmente no hay razones objetivas, porque si tú lo analizas de forma absolutamente desapasionada las ventajas de un monovolumen respecto a un SUV, es que lo superan en capacidad, practicidad, comportamiento y precio. Son objetivamente mejores. No olvidemos que un monovolumen realmente es un concepto diferente. Es decir, es un coche que, como contaba en el caso de Benidorm, se hace crecer a lo alto para, en el mismo espacio, podés poner más cosas, más gente, más equipajes, pero un SUV, a ver, la idea del SUV no es muy brillante. Es un BREAC más alto. No es más que eso. Permitidme que haga una reflexión, y es que ya hay ciertos SUV que tienen unas similitudes con los monovolúmenes. Copian algunas cosas en cuanto a modularidad, practicidad. Os voy a poner un ejemplo. Si visteis el vídeo que hicimos que se titula Probamos el Saab Sonet 2 de Iker Azcona. Nos fuimos con un Skoda Kodiaq a la Retroclásica de Bilbao. Probamos el coche a fondo y comentábamos eso, que realmente tenía ciertos rasgos muy parecidos a un monovolumen, no solo a un SUV. ¿Qué concluimos que es la única ventaja que tienen los SUV sobre los monovolúmenes? Pues que son modelos más aspiracionales. Al final, el mayor argumento de compra de un monovolumen era la practicidad. No es eso en el caso de los SUV. Sí, hay gente que los compra por ser más práctico, pero más prácticos. No son más prácticos que un monovolumen o que un BREAC normal y corriente. Lo que sucede es que se supone que un SUV mola. Mola porque es grandote, con aire de todoterreno, es imponente. Y es que hoy día parece que si no tienes un SUV, a mí me lo preguntan, ¿te has comprado eso en vez de un SUV? Si no tienes un SUV, no eres nadie. Conclusión.
De forma desapasionada desde un punto de vista técnico o práctico, los monovolúmenes son mejores que los sub. Lo que sucede es que, para bien o para mal, para mí creo que más bien para bien, los coches pues, no son electrodomésticos y despiertan o tienen un encanto más allá de la lógica. Y en mi caso, que me gustan coches tan inútiles como los coupés o los roadster, ¿quién soy yo para decirte que no te compres un sub si te gustan? Siempre digo una cosa, mi consejo es que el mayor argumento de compra que debe tener alguien que está abordando la compra de un coche es que le haga feliz, que le guste, y ya está, eso es lo más importante. Además, los sub tienen ciertas ventajas, pero si además te gustan y te hacen feliz, pues no lo dudes, cómprate un sub. También es cierto que en mercados más maduros la caída de los monovolúmenes ha sido menor y el aumento de los sub también ha sido menor, bueno, pues tiene lógica. También es cierto que depende mucho de la oferta, porque en la actualidad hay monovolúmenes de alta gama, grandotes, caros, lujosos, que la verdad que molan mucho, pero los monovolúmenes más bajos y medios de gama parecen poco más que furgonetas un poquito más refinadas. Es que de hecho a veces derivan de las furgonetas. Yo creo que también, de alguna manera, como vender un sub probablemente sea mejor negocio que vender un monovolumen, las marcas tampoco se han esforzado en hacer de estos modelos más atractivos o lo suficientemente atractivos para competir con los sub. Coche del día. He elegido como coche del día un monovolumen que puedes comprar ahora, el Honda Odyssey. Yo creo que por concepto me recuerda mucho al Ford Galaxy V6 que tuve, un monovolumen de lujo, pero además muy dinámico, tiene un motor V6 también de 3,6 litros, nada menos que 280 caballos y una caja de cambios automática, ojo al dato, de 10 velocidades. Consultorio. Os recuerdo que además de las dos preguntas que contestamos aquí en directo, hay un consultorio online, que tenéis el correo, Rodrigo lo pone aquí abajo, donde Luis Alberto Izquierdo responde a todas vuestras preguntas. Ahora vamos con Paco, que me dice que en el vídeo que se titulaba Historia del cambio de marchas, decía de hasta 9 velocidades, que él cree que hay coches con más de 9 velocidades. La respuesta es sí. Fue un fallo por mi parte, de hecho es que acabo de citar uno, el Honda Odyssey. Soy varios los que me lo habéis comentado, que hay coches con más de 9 velocidades, lo cual denota, entre otras cosas, que tengo que contrastar todo, incluso lo que me creo que sé, y que los que estáis ahí detrás de la cámara, no me refiero a Rodrigo, los demás que nos veis en YouTube, sabéis mucho de coches. Rodrigo también. Andrés me hace una pregunta muy curiosa y que me ha llamado la atención, y es que dice, ¿a quién se le ocurrió, a partir de una Altea, ponerle un maletero separado y hacer el toreo de la tercera generación? Porque, en opinión de Andrés, habría que asesinarlo. La respuesta es que oficialmente quien hizo ese monovolumen en 3 volúmenes, como me dijeron a mí, que me hizo mucha gracia, fue el propio Walter da Silva, que era quien había diseñado el Altea. Bueno, puede ser cierto. También te digo una cosa, que me lo decía Walter da Silva, una oportunidad que tuve, que cené con él y me contó muchas cosas muy interesantes. Es que hay veces que no te deja, no hay lugar para hacer nada brillante. Si llega un directivo y te dice, no, yo quiero una Altea con maletero separado, ¿qué le vas a hacer? No hay forma de hacerlo bien. Yo creo que más que al diseñador había que castigar a ese directivo, quien fuera, que le obligó a hacer ese diseño. Asesinarlo a lo mejor me parece un poquito exagerado, ¿no? Llegamos al final de este vídeo, donde concluimos que los sub han matado a muchos coches, a muchos tipos de coches, y entre ellos a los monovolúmenes. Para mí, una verdadera pena. Me gustaría saber vuestra opinión. Ya sabéis que os leo en comentarios. Muchas gracias por vuestros likes, por comentar, por suscribiros, por compartir el vídeo. Si os hacéis miembros y nos ayudáis a mejorar el canal, todavía mejor, porque ya sabéis que os usamos como conejillos de indias y os pedimos vuestra opinión constantemente a los miembros. Y lo más importante, vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.